El momento de dar un posicionamiento antes de más preguntas que agradezco mucho. Una responsabilidad de cualquier senador de la República, de cualquier legislador, creo que es darle voz a los que no tienen voz, ser la voz de los que no tienen voz, y lo que yo he hecho en este momento es darle voz a mis paisanos empresarios, porque están preocupados y nos manifestaron esa preocupación. Yo voy a repetir parte de lo que he dicho antes. Lo que hoy sucede en Oaxaca, pero también en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Guerrero, en Chiapas, en muchos estados donde se ve el conflicto magisterial, es una responsabilidad del gobierno de la República que pareciera solo estar administrando los problemas y no solucionándolos. Porque tampoco se necesita ser un experto en materia educativa. Nada más revisemos la postura del gobierno federal hace varios meses y lo que hoy ya está planteando. Y yo les puedo platicar y se puede verificar las posturas que hemos tenido muchos legisladores, entre ellos un servidor. Nosotros, yo en lo particular, voté en contra de las leyes secundarias de la mal llamada reforma educativa, porque de educativa no tiene nada. Y hemos sostenido desde ese entonces que tiene que modificarse, y tampoco se trata de cambiar toda la ley o de eliminarla, sino de hacer ajustes. Y a mí me dijeron varios funcionarios del gobierno federal que eso era una señal de debilidad. Es decir, anteponen el interés de cómo los ve la ciudadanía a resolver el problema. Por eso digo que lo han administrado. Y yo creo que es una responsabilidad de todas y de todos tener muy claro el tema para hacer exigencias. Así como los empresarios, algunos aquí ya lo han dicho, no solamente están haciendo planteamientos, sino en el ámbito pues de cómo se mueven, están empezando a ejercer presión, también lo hacen maestras y maestros, como podríamos hablar de otros sectores, estratos de la sociedad que también se mueven porque tienen problemas. La responsabilidad del gobierno es resolverlos, es atenderlos, no administrarlos. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado si en lugar de encarcelar a los maestros, porque ya lo están liberando, hubiesen entendido que los maestros no deben estar en la cárcel, sino en las aulas? Ahora que ya están diciendo vamos a revisar qué vamos a modificar, ya hasta hay propuestas. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué dejaron que todo esto pasara? Porque se dieron cuenta que no solamente es un problema de Oaxaca, que es un problema de todo el país, que afecta a todo un sector. Yo quisiera pedirle a mis amigos empresarios, a quienes respalden sus peticiones, yo voy a hacer algunas propuestas de lo que creo que hay que hacer para mejorar la actividad económica, rescatarla, pero tenemos que exigirle al gobierno de la República que resuelva el asunto. Y al gobierno del Estado, está en el ámbito de ellos. Los ciudadanos se organizan como pueden, ustedes lo acaban de decir. Nosotros creo que en este asunto tenemos que estar del lado de los maestros. Que no significa que no exijamos educación del mejor nivel, porque somos padres de familia y todos queremos que nuestros hijos reciban una educación de primera. Pero en nuestro estado, paisanos, cuando vemos que las escuelas no tienen mobiliario, que no tienen ventanas, que le llamamos escuela porque hay que llamarle así al lugar donde llevamos a nuestros hijos y donde están los maestros para recibirlos, pero de escuela sí la imagen mental que se nos viene cuando escuchamos la palabra pues no tiene nada que ver. Esa es la realidad. Nosotros estamos impulsando allá en el estado firmas para respaldar esta lucha, diciendo la política educativa de Oaxaca la debemos definir los oaxaqueños. Debemos ejercer presión para que haya una gran inversión en materia de infraestructura educativa, porque las escuelas se están cayendo. Por supuesto que hay que respetar los derechos laborales de cualquier gremio, en este caso de los maestros, como hay que respetar precisamente el marco jurídico para que los empresarios se puedan desenvolver. Por eso, yo digo que la magnitud del desafío que enfrentan ustedes, empresarios de la Mixteca, de Oaxaca y de muchos otros estados de la República donde hoy se vive esta problemática,
Para reactivar esta economía, yo creo que es importante tener claro, primero, que debemos contar rápidamente con recursos presupuestales, financiamiento productivo, financiamiento e incentivos también fiscales, que en el caso de Oaxaca nunca se han recibido. En otros estados, cuando hay algún problema, luego hay apoyos. En el caso de Oaxaca nunca ha habido. Lo dice aquí el representante de la Canaco, la ridícula cantidad de un cheque de 10,000, 15,000 pesos para enfrentar una problemática como esta, ¿de qué sirve? Eso no es correcto. Yo creo que lo que están planteando los empresarios es una demanda justa, legítima. Me refiero a la de reactivar la economía. Pero yo sí les pido que entiendan que una primer medida es exigirle al gobierno de la República que ya atienda el asunto, que lo deje de seguir administrando. Y que entienda que se equivocaron. Si ya ahorita están corrigiendo, porque ya hay señales en ese sentido, ¿por qué no lo hicieron antes para que se den cuenta que han actuado con torpeza? Hoy podemos identificar que todas las reformas estructurales, como ellos las llamaron, tienen al país en picada. Nunca habíamos visto un presidente de la República a estas alturas tan desacreditado como Peña Nieto. Porque los mexicanos en lo general estamos pues muy mal en muchos aspectos y sobre todo económicamente. Yo sé que resolverlo no es fácil. Y sí sé, y ustedes también, que depende del Poder Ejecutivo. Pero yo, ante el planteamiento que hacen, me quiero comprometer a que en apoyo a buscar cómo reactivar la economía, vamos a hacer gestiones con distintas dependencias. Vamos a solicitar financiamiento a fondo perdido por parte de la Banca de Desarrollo, no cheques de 15,000 pesos, porque se requiere. Vamos a pedir descuentos en los impuestos y en las contribuciones, como ustedes lo están planteando, del Seguro Social y del Infonavit. Vamos a revisar hasta qué plazo debemos plantearlo. Vamos a solicitar y exigir un trato fiscal diferenciado a muchos productores en función de la zona donde hacen su chamba, para incentivar el establecimiento de ese tipo de actividad y el crecimiento de empresas, como en el caso de la Mixteca, que deben ser agroindustriales. Vamos a exigir crédito, pero crédito de veras, para las pequeñas y para las medianas empresas. Quiero decirles que en esta semana, mi equipo, que ya viene trabajando, porque así lo acordamos con el titular de Banobras, tiene una reunión y ahí voy a empezar a presentar las solicitudes para que haya este financiamiento a fondo perdido por parte de la Banca de Desarrollo. Y que vamos a buscar agendar durante la próxima semana una reunión con Financiera Nacional para el Desarrollo para ver qué esquemas podemos encontrar para apoyarlos. Pero yo les digo que esto no es una tarea nada más de la gestión de un senador, en este caso de Oaxaca, que esa es su obligación. Es un asunto de todos. Primero hay que mantenernos unidos. Y no solamente como empresarios, sino como oaxaqueños. Y entonces entender que, pues cuando no le hacen caso a los maestros, porque la reforma aquí se aprobó desde el 2013, yo desde ese entonces tengo iniciativas presentadas y que están ahí en la congeladora, que deje de administrar el problema. Por eso exigí que se resuelva. Si esto se pudo haber resuelto, si esto que quieren hacer ahora lo hubiesen hecho hace un año, hace año y medio, 2 años, pues no estaríamos pasando estas. Es un error y por eso nosotros tenemos que mantenernos unidos. Y yo los invito a que estas gestiones que vamos a hacer a nivel federal, lo hagamos también a nivel estatal y le exijamos a las autoridades locales la exención de los impuestos locales a las empresas que se han visto afectadas por esta movilización que es justa y legítima también. Porque cuando el gobierno no entiende, pues hay que alzar la voz. No alcanza aquí en el Poder Legislativo, en el Senado, yo alzo la voz y muchos senadores también, pero nos mayoritean y ahí se quedó. Y ni modo que nos quedemos con los brazos cruzados.
Vamos a exigir entonces también a la administración estatal que está por entrar, que reconozca este problema y que le dé una atención. Vamos a caminar con ustedes. Y así como tengo planteamientos de respuesta a este asunto de los incentivos fiscales y de créditos, también los tengo en materia de la ruta de la Mixteca, de la promoción del mole de cadera y de muchas otras actividades, pero yo decía que daría un posicionamiento para volver a abrir, ya que lo he dado, el micrófono a los medios de comunicación por si quieren reformularnos o formularlos quien estaba a punto de hacerlo a la pregunta, pero es un planteamiento que hemos hecho. Si no lo hubiese, sí, muy bueno, sí lo hay. Perdón. Silvia de Llano de Milenio, preguntarle su opinión sobre estas declaraciones que hizo el secretario de Gobernación de que ya el conflicto ya en breve pues ya va a tener una salida, una respuesta ya por parte de las autoridades a este conflicto de la coordinadora. Pues yo sí le exijo que sea en breve, pero que sea ya porque hoy tiene a Oaxaca, que lo estamos viendo en el caso de los empresarios de la Mixteca, en una situación de desesperación, pero si hablamos con los empresarios del Estado, pues bueno, ya conocemos los puntos de vista, ya hasta han amenazado, como aquí se ha dado a conocer, con cerrar sus negocios. Nosotros no queremos eso, como tampoco queremos que sigan criminalizando la lucha social de los maestros, tampoco queremos que cierren las empresas. Nosotros queremos que el gobierno asuma su responsabilidad. Entonces yo le tomo la palabra a Osorio Chong, que ya se ponga las pilas, que deje de pensar en la sucesión presidencial, que se ponga a trabajar como secretario de Gobernación, que ya no le dé largas al asunto. Está terminando en lo que les pedíamos desde hace tiempo, pues que cambie de asesores o que preste atención a quienes somos oposición en el Poder Legislativo, que tenemos voz y que pareciera que en este caso, y yo les diría que en muchos es igual, pues está demostrado que teníamos razón, porque sí hay que modificar las leyes secundarias, sí hay que revisar el tema de la evaluación, que no debe ser punitiva, por ejemplo, yo lo sostengo, o que sea evaluación para todos, que el presidente de la República se evalúe y si reprueba, que lo corremos, ¿no? Si no sabe, no basta con pedir perdón por lo de la Casa Blanca, está reprobado, entonces que renuncie. Y lo mismo muchos funcionarios. Yo creo que sí le tomo la palabra que lo resuelva ya, pero ya es ya porque aquí está la constancia de empresarios a quienes les hemos dado la voz en este Senado de la República, porque esa es parte de nuestra responsabilidad para que se sepa su sentir y nosotros, por supuesto, vamos a trabajar con ustedes. ¿Alguna otra pregunta?